Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda a su amigo y servidor y hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, más conocido también como Charlie. En este día sábado estoy muy contento y me siento bendecido de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que podamos entender la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos, viva y eficaz, para que podamos comprenderla, vivirla, obedecerla y predicarla. En el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, en este día sábado vamos a leer el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 60 al 69. Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo: «¿Esto os escandaliza? ¿Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida». Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: «Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre». Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por estar en este día sábado, escuchando la enseñanza de la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, como nos dice en el Salmo 119, versículo 105. También en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Vamos a ir meditando el Evangelio que acabamos de leer. Para los que están con sus Biblias, espero que todos lo estén. Estamos leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 60 al 69. En el versículo 60 nos dice: «Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Aquí vamos a recordar que en los versículos anteriores, en la lectura del día de ayer, Jesús está hablando desde el versículo 52 al 59. Jesús está hablando acerca de comer su carne, beber su sangre. En el versículo 55 dice: «Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida». En el versículo 56 dice: «El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él». Entonces, y si nosotros obedecemos estas palabras del Señor, comemos su carne, bebemos su sangre, permanecemos en él. Entonces ahí podríamos decir que nosotros permanecemos en él y Jesús en nosotros, como dice San Pablo en Gálatas 2:20: «Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí». No solamente de palabra, de boca para afuera, sino obedeciendo a la palabra del Señor, que nos está enseñando a comer su carne, beber su sangre, que está en la Santa Eucaristía, que Él estableció en San Lucas 22:19.
la misma que San Pablo recibió y también nos ha transmitido en 1 Corintios 11:23 en adelante. Entonces aquí en el versículo 60, San Juan 6:60, dice: muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Entonces no querían creer, ponían su corazón duro, como muchas personas de hoy en día, que no creen que Jesucristo está en la Santa Eucaristía, que no creen en la palabra de Dios, que toman para sí mismo solamente lo que le conviene según su modo de vivir o su forma de pensar. Pero Jesús nos dice aquí, Jesús nos dice, pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo esto: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaban antes. Y le dice a Jesús en el versículo 63: el Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Entonces, la gente se escandalizan, no le quieren creer a Jesús y quieren vivir según los deseos de la carne. Y Jesús dice: la carne no sirve para nada. El Espíritu es el que da la vida. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Entonces Jesús nos ofrece su cuerpo y su sangre para que nosotros tengamos vida eterna y que no vivamos según las apetencias de nuestra carne, según como yo pienso, según como yo deseo. No, porque Jesús dice: la carne no sirve para nada. El Espíritu es el que da la vida, y las palabras que los he dicho son espíritu y vida. Eso el Señor nos está regalando, sus palabras, su mensaje, que es espíritu y vida, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Y entonces, escuchando la palabra del Señor, ya no podremos nosotros andar en la oscuridad, porque tenemos a Jesucristo, como dice San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Hay entre vosotros algunos de los que no creen. Esto nos va a llevar a un versículo hermoso más adelante. Pero aquí Jesús dice: hay entre vosotros algunos de los que no creen. La pregunta es para ustedes y para mí, mis queridos hermanos: ¿será que nosotros creemos que Jesús está en la Santa Eucaristía? ¿Será que nosotros sí creemos y obedecemos y comemos de su cuerpo y bebemos de su sangre para la vida eterna? ¿O no? O sea, estamos hablando si obedecemos con las acciones. Cualquiera podría decir: sí, yo creo en Jesús, amén, aleluya, soy salvo. No, se trata de obedecer, se trata de comer su cuerpo, beber su sangre. Eso es muy importante de nosotros analizarnos. Si tal vez nosotros no estaremos entre ese grupo en lo cual dice Jesús que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era el que lo iba a entregar. Hay algunos que no creen, pero hay otro que lo va a entregar, o sea, le va a traicionar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. En el versículo 66, 6, San Juan 6, versículo 6. Muy importante, tomen en cuenta esto, mis queridos hermanos. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Otra vez. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. No uno ni dos, sino dice: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Quién serán esos discípulos que se volvieron atrás y ya no andaban con él? Y de hoy en día también hay muchos que se han vuelto atrás y ya no andan en la sana doctrina que Jesucristo nos enseñó. Estamos hablando, por ejemplo, en San Juan 6,
del 52 en adelante, de la Santa Eucaristía, donde Jesús dice: mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera comida, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de mi carne, bebe de mi sangre, tendrá vida eterna. Y al oír esto, los discípulos murmuraban: son duras estas palabras. Y desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Se volvieron atrás y ya no andaban con él, ya no creían en él. Se volvieron anticristos. ¿Qué es un anticristo? Que se opone a la enseñanza de Jesucristo. Ese es un anticristo, el quien se opone a la enseñanza de Jesucristo. Por ejemplo, Jesús le decía: tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y decían: es duro este lenguaje, ¿quién podrá escuchar? Y se volvieron atrás. Y el mismo San Juan en 1 de Juan 2:18 nos dice: hijos míos, esa es la última hora. ¿Habéis oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. Entonces el anticristo no es solamente uno, son muchos. No es como dicen los protestantes: el Papa es el anticristo. Palabra de Satanás. Aquí en 1 de Juan 2:18 dice: hijos míos, es la última hora. ¿Habéis oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. Muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. Vamos a ver de dónde vienen. Vienen del África, vienen de la China, vienen de Europa, vienen de Centroamérica. ¿De dónde vienen los anticristos? Vamos a ver qué nos dice San Juan en 1 de Juan 2:19. Salieron de entre vosotros. Otra vez. Salieron de entre vosotros. Por tercera vez. Salieron de entre vosotros. ¿Recuerdan lo que decía San Juan 6:6? Desde aquel entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Y el mismo San Juan, 1 de Juan 2:19, nos dice que esos anticristos, los que se oponen a la enseñanza de Jesucristo, salieron de entre vosotros, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Aquí podemos ver que los que se oponen a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo salieron de entre nosotros. Jesús sabía desde el inicio quién no creía. Y de hoy en día hay gente que no creen, que se han salido de los nuestros, se han metido a protestantes, a protestar. Jesús da una enseñanza, hay un grupo que protesta. No, yo no creo. Jesús dice: mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Los protestantes se refiere a la Biblia, cuando Jesús dice: tienen que comer mi cuerpo, beber mi sangre. Hay gente que salieron de los nuestros y se oponen a la enseñanza de Jesucristo, convirtiéndose en anticristos, convirtiéndose en anticristianos, desobedeciendo a Jesucristo. También en 2 de Juan 1:10 nos dice así. Estamos hablando de los que se salieron de los nuestros, de los anticristos, de los que se oponen a la enseñanza sana de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis. Otra vez. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis. Ahora, ¿a qué se refiere aquí cuando San Juan dice: si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le saludéis? Entonces, otra vez San Juan nos aclara
que hay gente que andan por allí que no son portadores de esta doctrina, la que Jesucristo enseñó, sino andan enseñando lo que les viene en gana, lo que soñaron, lo que tuvieron en visiones, lo que les enseñaron sus fulanos y falsos pastores. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis. Cuando habla de no lo recibáis en casa ni le saludéis, uno debe de tener respeto por todas las personas. Pero es importante uno no escuchar a las enseñanzas de los protestantes, la música protestante, porque a un católico que no está preparado le van a confundir. Y cuando habla de no lo saludéis, está hablando de la doctrina. Recuerdan que dice, si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le saludéis, a la doctrina. Uno puede decir, hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios te bendiga, que te vengo a hablar de las palabras de Jehová. Vaya nomás, yo soy católico, Dios le bendiga. No hay razón por qué quitarle el habla. El problema es cuando uno abre los oídos y el corazón a esa doctrina y falsa doctrina. Por eso dice San Juan, si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le saludéis. ¿Por qué? Nos da la explicación en el versículo 11, segunda de Juan 1:11. Pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. El que le saluda se hace solidario de sus malas obras. El que le saluda a esa doctrina que trae esa persona anticristiana que se ha alejado de la sana doctrina, ahora viene con su propia doctrina a enseñar, dique entre comillas. El que le saluda se hace solidario de sus malas obras. Entonces, y si uno le saluda a esa doctrina, le dice, oh no, es que yo escucho a todo, escucho a Petronilo, a Pánfilo, aunque no importa que no crean en la Santa Eucaristía, no importa que no respeten al Papa, no importa que se hayan alejado de la iglesia, yo le escucho, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, jamás será lo mismo. La Biblia católica tiene 73 libros, los protestantes tienen 66. ¿66 es igual que 73? No, absolutamente que no. Entonces no es correcto uno escucharles a ellos, que escucho porque igual me hablan de Dios. No, ellos se salieron de entre nosotros, no eran de los nuestros. Lo que nos explica en San Juan 6:6. Importante ese número, ¿no? San Juan 6:6. Muchos anticristos, no solamente uno. Y también le voy a dar otro versículo, Gálatas 1 del 6 al 9. Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. Aquí lo que nos explica San Juan en San Juan 6, en el versículo 66. Muchos ya no andaban con él y se pasaron a otro evangelio. Y nos dice San Pablo en Gálatas 1:6, me maravillo, me sorprendo, no lo puedo creer. Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. Abandonaron la enseñanza de Jesucristo, la sana doctrina, ahora son portadores de otro evangelio. No que haya otro evangelio, no que haya otro. Otra vez, no que haya otro. No hay otro evangelio aparte del que Jesucristo enseñó. Sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Jesucristo. Sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Jesucristo. La pregunta es, ¿no será que entre nosotros hay algunos que estamos deformando o queriendo deformar el evangelio de Jesucristo, saliéndonos de la una y única iglesia que Jesucristo fundó y dándole entrada, escuchándoles a las doctrinas de hombres, a las falsas doctrinas, a los anticristos que se oponen a la enseñanza de Jesucristo? ¿No será que entre nosotros estamos escuchando música protestante, diciendo todo es lo mismo, no hay problema? Un día escucho al pastor, un día voy a misa. Eso no es correcto, mis queridos hermanos. Dice San Pablo, Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo.
que tú ni yo, mi querida hermana y hermano, no seamos esa herramienta de Satanás para deformar el Evangelio de Jesucristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto al que hemos anunciado, sea anatema. Dice San Pablo, Gálatas 1:8. Pero aun cuando nosotros mismos, cualquiera de nosotros, pueda ser un ministro, pueda ser un catequista, un laico, un predicador, un pastor evangélico, aun cuando nosotros mismos, o puede ser un ángel bajado del cielo, dice San Pablo, os anunciara, os enseñe un evangelio distinto al que hemos recibido, os enseña algo distinto a lo que Jesús nos enseñó. Jesús dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera comida, el que come mi carne, bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Cuando, dice San Pablo, aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto al que hemos recibido, que anuncia algo diferente a lo que Jesús enseñó, sea anatema. ¿Y sabe qué quiere decir anatema? Sea maldito. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito. San Pablo lo repite. Si lo repite es porque es sumamente importante, mis queridos hermanos. Dice, como lo tenemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio distinto, si nos enseña algo diferente a lo que enseñó Jesucristo, a lo que enseñaron sus apóstoles, a lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia, como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto al que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Nos dice en Gálatas 1:9. Es muy importante, mis queridos hermanos y hermanas, permanecer en la sana doctrina que Jesucristo nos enseñó. Volvemos a San Juan 6:6. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Empezaron a enseñar doctrinas diferentes, doctrinas de hombres, empezaron a separarse de Jesucristo y de su cuerpo, que es la iglesia. Jesús dijo entonces a los 12, aquí Jesús le habla a sus 12 apóstoles, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa debe de ser nuestra actitud como Simón Pedro. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Si me encuentro enfermo, ¿a quién iré? No iré a los brujos, no iré a estar creyendo en que hay que pasarse el huevo para que me salga esta mala energía. Triste que eso algunos de la misma iglesia crean en esas pendejadas, bobadas, como nos dice Deuteronomio 18:9 en adelante. ¿A quién vamos a ir? ¿A los pastores evangélicos? No, son los anticristos que se oponen a las enseñanzas de Jesucristo. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús tiene palabras de vida eterna para nosotros en nuestras enfermedades, en nuestras tribulaciones, en nuestras pruebas. Jesús está ahí para guiarnos con su palabra, que es lámpara para nuestro paso, luz en nuestros senderos. Tú tienes palabras de vida eterna, le dice San Pedro. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Nosotros sabemos que Jesucristo es el Santo de Dios. Sabemos que Jesucristo es el Santo de Dios. Por eso creemos en Él y le obedecemos a Él. No nos quedamos solamente en creer, porque hasta el diablo cree en Él. ¿Recuerdan lo que decía en Santiago? Déjenme ver, creo que es 2:19. Vamos a buscarlo rápidamente. Ok, Santiago. Sí, Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan.
Entonces ven que no solamente basta con creer, yo creo en Jesús, soy salvo, no, sino obedecer. Y si uno deja de obedecer y solo cree, eso no es correcto. Hasta los demonios creen en Él y tiemblan. Pero Dios exige de ti y de mí, mi querida hermana y hermano, que nosotros creamos en Él y le obedezcamos a Él. Y cuando nosotros nos encontremos en todo momento, en toda situación que nos encontremos con desesperación, con preocupación, ¿a dónde vamos a ir? A Jesús, porque Jesús tiene palabras de vida eterna para darnos durante nuestra enfermedad, nuestras pruebas, nuestra tribulación, nuestra situación económica, cualquier cosa que estemos pasando. ¿A dónde vamos a ir? A Jesús, porque Jesús tiene palabras de vida eterna. Entonces nosotros no seamos de esas personas que se apartan, que dicen, oh, qué duro este mensaje, difícil de creer, ¿cómo Jesús va a estar en la Santa Eucaristía? No, sino nosotros vengamos a Él con la misma actitud de Simón Pedro. Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Amén, mis queridos hermanos y hermanas, les agradezco por dedicar este tiempo para escuchar la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Les invito a suscribirse a mi canal, síganme en mis redes sociales que lo voy a dejar aquí en la descripción, y nos vemos muy pronto en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y la Virgen Santísima les cubra con su bendito manto e interceda por cada una de sus necesidades y también las nuestras. Un abrazo para todos, los quiero mucho en el amor de Jesucristo. Bye.